Dicen que la señora de Golgar no es muy de fiar. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a pintar los cuernos de Golgar, una miniatura que pertenece al universo de Sombras de Cadastra. Podéis encontrarla en preventa en mi página web www.josedavinci.com. Además de esta, descubriréis otras fantásticas miniaturas de mi propia marca que pertenecen al mismo universo. Además, dentro de la página web podéis encontrar todos los colores que utilicé para pintarla. Por si esto no fuera suficiente, he abierto un canal de Patreon en el que os voy a enseñar a pintar las miniaturas con procesos muy completos desde su inicio hasta su fin. En este Patreon vais a descubrir todos los secretos de la pintura profesional. Iré subiendo un vídeo semanalmente y la primera miniatura elegida ha sido Golgar. Además, subiré un PDF con el paso a paso completo de esta miniatura. Así que si quieres una guía completa para seguir el proceso de pintura de inicio a fin, o si tan solo quieres apoyarme por todo el contenido que hago gratuito, este Patreon es tu oportunidad. Voy a utilizar estos tres colores para hacer una mezcla que me sirva de capa base para los cuernos. Al mezclar el marrón rojizo con la tinta azul, se convierte en un color amarronado, pero que tiene tendencia a ser morado. Además, al añadirle negro, lo volvemos muy oscuro, dando un color perfecto para utilizar como capa base cuando queremos representar una tonalidad oscura. En dilución de capa base y con el pincel bien cargado, voy cubriendo toda la superficie. Los tonos amoratados y azulados son ideales para las zonas de sombra, puesto que aportan mayor profundidad y esa zona parece más oscura. Además, la tinta hace que brille un poquito y eso también potenciará la profundidad. De esta forma, el color que estamos aplicando se convierte en un color ideal para representar las zonas de sombra de una tonalidad muy oscura. Ahora vamos a utilizar estos dos colores junto con el color del paso anterior para hacer un fundido en húmedo. El tono más clarito irá en la zona de luz máxima, el más amarronado irá en la zona de tonos medios y el del paso anterior lo utilizaremos para fundir los dos colores que he mostrado. Primero pongo el tono del paso anterior un poco más diluido y a continuación pongo el tono marrón y sin limpiar el pincel voy fundiendo ambos. Ahora cojo carne dorada y lo coloco donde quiero en la luz máxima. Todo el rato voy sin limpiar el pincel. De nuevo cojo marrón y fundo la transición que hay entre el carne dorada y el marrón. El pincel no lo voy limpiando, simplemente voy cogiendo los colores que he enseñado anteriormente de la paleta y aprovecho la gran cantidad de diferentes tonos de grises y marrones que se van creando para darle más información a los cuernos y que se vean más tonalidades. Todo esto lo voy haciendo mediante punteado sin tener demasiado cuidado. Tened en cuenta que esto es una capa base y me da igual si alguna zona me sale mal, luego lo vamos a ir perfeccionando. Lo que buscamos ahora mismo es crear un boceto de luces y sombras aproximado. Si veo que una zona me ha quedado muy clara, cojo el color más oscuro de la paleta. Y si veo que la zona se me está quedando muy oscura, vuelvo a coger el tono amarronado o el carne dorada para las luces máximas. Todo esto lo voy haciendo todo el rato sin limpiar el pincel. La clave es que se vayan generando diferentes tonalidades de gris y marrón. Si os fijáis, las luces máximas las estoy haciendo en la punta de los cuernos y en la curva de estos. En el cuerno derecho de la imagen me he llevado la luz un poco más hacia la frente y en el cuerno izquierdo de la imagen me lo he llevado más alejado. Esto lo he hecho para que ambas luces tengan separación y así cada una tendrá más contraste. Pero realmente podéis moverla un poquito a vuestro antojo.
Ya sabéis, podéis poner la miniatura debajo del flexo, girarla un poquito y ver cómo la luz refleja sobre los cuernos, y le hacéis una foto en la posición de las luces que más os guste y luego tan solo tendréis que simularla. Este proceso es realmente divertido y sencillo de hacer, puesto que aquí no habrá fallos. No pasa nada si damos una pincelada donde no se debe o si manchamos alguna zona que no deberíamos. Todo esto lo vamos a ir corrigiendo luego. Nuestra idea de ahora es tan solo crear un boceto y que ese boceto tenga diferentes tonalidades. Como veis, siempre pongo primero el color más oscuro y antes de que seque empiezo a trabajar con los otros dos más claritos, pudiéndolos fundir de una manera muy sencilla mediante punteado. La zona de sombra también tiene su volumen, no la dejéis totalmente oscura, puesto que si no se verá totalmente plana. Yo lo que hago es pinto la luz arriba, dejo una sombra entre medias y luego vuelvo a sacar otra luz en la parte baja del cuerno. Tened en cuenta que la luz rebota en el suelo, también iluminando la parte baja del cuerno, aunque con menos intensidad que la parte superior de este. La clave de esta técnica es añadir un pelín más de agua que si fuera capa base, pero tan solo un poquito más, y aplicar la pintura con mucha carga en el pincel, para que ésta dure fresca más tiempo sobre la miniatura y nos dé tiempo a fundirla con el color siguiente. Ahora con estos dos colores voy a crear un color negro pero que tenga cierta tonalidad amarronada, aunque sea muy sutil. Siempre es bueno que los colores que pongáis contengan algún tipo de matiz. El negro puro se ve menos natural que si le añadimos alguna tonalidad. Esto no quiere decir que sea mucho más claro, el color prácticamente se verá negro, pero con esto conseguiremos que se vea un negro más natural. Y en dilución de capa base voy perfilando en sombra la separación que hay entre las diferentes fases de los cuernos. Al perfilar en sombra estas zonas se verán mejor definidas. Gracias al paso anterior tenemos una capa base excelente llena de diferentes matices que le aportan mucha naturalidad. Voy a añadir carne dorada al color que acabamos de utilizar para crear un gris oscuro y empezar a iluminar nuestra miniatura. Este gris es bastante oscuro y lo vamos a utilizar para ir perfilando todas las aristas de los cuernos que se vayan viendo bien definidos, y además vamos a ir sacando los microvolúmenes en las zonas más oscuras de los cuernos. En las zonas de luz no lo vamos a utilizar puesto que este color es más oscuro que el que habíamos aplicado anteriormente. Aparte de ir perfilando todas las aristas en la zona de tonos medios y de sombra, vamos a ir generando en estas mismas zonas puntitos y rayitas para darle textura a los cuernos. Esto potenciará la sensación de desgaste y hará que se vean más creíbles. Si os dais cuenta, gracias al perfilado, la superficie empieza a verse mucho más definida. Tened en cuenta que el perfilado es lo que nos da definición. Si no lo hacemos, la superficie se verá bastante confusa, puesto que no veremos claramente dónde termina un elemento y dónde empieza otro. Otra cosa importante es que estoy utilizando un tono grisáceo, pero contiene matiz de otros colores. No es un gris neutro resultante de mezclar blanco con negro. El gris neutro dará la sensación de que la miniatura no está pintada, por lo tanto, cuando aclaréis negro, utilizar tonos que sean más claritos, pero que contengan algo de color. Eso hará que el resultado sea bastante mejor.
Vamos perfilando todas las aristas y hay que tener mucho cuidado en que estas sean igual de finas que el tamaño de la arista. Si la hacemos más ancha, no parecerá el reflejo de la luz sobre esta, parecerá una mancha. Si queréis saber más sobre perfilado, os dejo una tarjetita que os llevará a un vídeo donde lo explico en total profundidad. Gracias a que hemos perfilado todas las aristas, hemos metido textura y hemos sacado los microvolúmenes, ahora los cuernos se ven mucho más definidos. Ahora, con estos tres colores voy a hacer un gris amarronado. El carne dorada lo utilizo porque contiene mucho amarillo y eso hará que dé la sensación de que es más luminoso. Pero tened cuidado porque también contiene mucho blanco y eso desaturará el color, pero como estamos pintando un tono gris nos viene perfecto. Vamos creando un tono que nos va a servir como primera luz para los cuernos. Cuando estamos creando colores para iluminar, siempre es interesante que contengan cierta tonalidad amarillenta. Eso potenciará la luminosidad del color que estamos aplicando. Una vez que tenemos el tono deseado, en dilución de capa base vamos a volver a perfilar todas las aristas, sacar los microvolúmenes de las zonas que se encuentren encaradas hacia la luz y además vamos a seguir metiendo textura para potenciar la sensación de desgaste. Cuando estamos trabajando un material que es muy rudo, a mí me encanta hacerlo mediante punteado porque le aportará muchísima textura. Además, el punteado luego es mucho más sencillo de fundir porque no deja línea evidente de corte entre capas. Voy con calma potenciando las zonas que quiero que sean de brillo máximo. Como los cuernos quiero que sean oscuros, el truco está en hacer las luces más pequeñitas de lo normal. Recordad que el tono medio es el que determina de qué color es cada elemento. Por lo tanto, si en este paso amplío demasiado la luz, los cuernos se verán demasiado gris clarito. Por el contrario, si hago las luces pequeñas, dejaré mucho tono medio de gris oscuro y este será el color del que parecerán los cuernos. Una vez que he marcado mis luces máximas, ahora voy a sacar los microvolúmenes que se encuentran en la parte de luz. Estas luces tienen que ser muy pequeñitas, puesto que no voy a colocar muchísima más luz sobre esta zona. Y además, ahora también voy a ir perfilando todas las aristas para potenciar la definición de los cuernos. No hago una trazada limpia, sino que lo voy haciendo con pequeños golpecitos para simular que los cuernos son rugosos. Además, ya no hace falta perfilar absolutamente todas las aristas. Podemos dejar en el color que las perfilamos en el paso anterior en las zonas de sombras más profundas. Y como siempre, sigo metiendo textura y sacando los pequeños microvolúmenes de las zonas que se encuentren en plano de luz. Por detrás vamos a hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que vamos a reducir el tamaño de la luz para que luego nos entren menos luces y esa zona se vea más oscura que la frontal. Ahora voy añadiendo agua al mismo color que estábamos utilizando hasta convertirlo en veladura del tipo 2 y vamos a fundir las capas y suavizar las transiciones. Descargo bien el pincel para que no deje demasiado gota cuando lo levanto.
y comienzo la pincelada en el tono más oscuro y arrastro hacia la zona de luz. Voy cambiando de zona esperando que seque donde he puesto la pincelada anteriormente y vuelvo a repetir el proceso cuando la zona está seca. Esto lo haré hasta que vea la superficie con la suavidad que considere que sea necesaria. Ahora añado amarillo láser y más carne dorada al color del paso anterior y creo un color amarronado amarillento más clarito para seguir iluminando. La idea es crear un ocre pero que sea muy desaturado. Y en dilución de capa base voy a hacer lo mismo que hemos estado haciendo para iluminar, pero reduciendo la zona de luz. El truco es pintar siempre los mismos puntos de luz que serán nuestras zonas de luz máxima y luego los vamos ampliando acercándonos hacia la sombra pero dejando un poquito del paso anterior. De esta forma iremos haciendo la luz cada vez más pequeñita pero con un degradado de color en el que se muestren los matices de los pasos anteriores. Tened en cuenta lo que dije anteriormente, es muy importante que cuando estemos pintando un color oscuro, las luces sean pequeñitas y que haya mucho tono medio oscuro que será el que nos mantenga la sensación de que el tono que estamos pintando es oscuro. Por ejemplo, si hubiera querido que los cuernos fueran negros, hubiera dejado mucho tono medio más oscuro que el que ya hay y las luces las hubiera reducido. Y por el contrario, si quisiera unos cuernos gris más claritos, hubiera hecho las luces más amplias para que el tono medio fuera más clarito y así obtener el resultado deseado. Una vez que me he marcado mis planos de luz máxima, ahora voy a perfilar de nuevo las aristas. Cada vez me voy centrando más en aquellas aristas que están más orientadas hacia la luz, para simular que están iluminadas. Y por supuesto, como siempre, aprovecho para meter textura en la zona de tonos medios. Tened en cuenta que la textura se pone en la zona de tonos medios y en la zona de sombra porque la zona de luz tiene que ser totalmente lisa para luego seguir metiendo luces dentro de esta. Si la zona de luz se ve con manchurrones, dará la sensación de que la superficie está sucia. Por eso el truco está en colocar luces limpias y meter textura en zonas de tonos medios y de sombra. Ya empiezan a verse muy bonitos los cuernos. Y ahora vuelvo a aplicar una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos utilizando para fundir las transiciones. Ya sabéis que el pincel tiene que ir muy descargado para no dejar gotas y comenzar la pincelada en la zona más oscura y arrastrarla hacia la zona de luz. En esta ocasión soy mucho más meticuloso y me centro en las zonas muy cercanas a la zona de luz máxima, puesto que no quiero aclarar el resto de los cuernos. Habitualmente en estos pasos con 2 o 3 capas suele ser más que suficiente. Si con 3 capas no se nota el cambio es que estás poniendo aguachirri, así que añádele un poquito de pintura, no seas rata. Ahora voy a añadir a la mezcla anterior Ivory. ¿Y por qué añado un color tan blanco? Porque he considerado que si sigo añadiendo carne dorada, el tono se me va a ver demasiado naranja. Y como quiero seguir manteniendo una tonalidad grisácea, ahora es el momento de añadir color con mucho blanco. En dilución de capa base voy a ir perfilando aquellas aristas que quiero que sean las que reflejan más la luz
y además metiendo textura en la zona de tonos medios, pero ya no abuso demasiado de meter textura, puesto que en estos pasos ya se ve demasiado. Si os fijáis, esta vez no he comenzado poniendo las zonas de brillo máximo. Esto se debe a que yo quiero que los cuernos sean relativamente mate. Por lo tanto, la luz la potenciaré un poquito en el siguiente paso, pero a modo de veladura, puesto que no quiero que sea un brillo muy intenso que daría la sensación de que los cuernos reflejan mucho la luz. Si vosotros queréis unos cuernos que sean muy brillantes, en este paso marcarle también la zona de brillo, pero hacerlo de forma súper reducida para simular que es un brillo de la luz sobre los cuernos. Algo parecido a lo que haríamos si fuera un no metal in metal. Y ahora sí, diluyo el color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y voy a marcar las zonas de luz. Esto hará que mi luz sea mucho más comedida que si lo aplicara en dilución de capa base, que se vería una luz más intensa. Al hacerlo con veladura puedo ir controlando la intensidad de la luz y conseguir representar un material algo más mate que si le potenciáramos mucho el brillo. Lo voy haciendo con el pincel muy descargado y trabajando una zona muy pequeñita, tan solo aquellas zonas de brillo máximo de los cuernos. Nos podemos permitir el lujo de las luces finales hacerlas con esta dilución, puesto que la zona a trabajar es muy pequeña, por lo tanto no será tan laborioso que si tuviéramos que cubrir una superficie muy amplia. Y lo bueno es que podemos dejar de iluminar en el punto exacto que queremos. Al ir la pintura diluida, podemos controlar muchísimo mejor la intensidad del brillo. Incluso podemos hacer brillos más luminosos que otros simplemente dando más pasadas sobre la zona. Iluminar con veladura no lo recomiendo en los primeros pasos, puesto que al principio las zonas a cubrir son muy amplias y sería súper laborioso tener que iluminar de esta forma, pero para los brillos finales está bastante bien. Ahora se ven los cuernos bastante contrastados y muy bien definidos. De nuevo vuelvo a teñir negro con un color marrón para volver a sacar el perfilado en sombra de aquellas zonas en el que me lo haya comido. Podéis utilizar cualquier marrón. Es tan solo para hacer un poquito más natural el color negro. Vamos perfilando en sombra aquellas separaciones que queremos que sean de sombra máxima. No hace falta perfilarlas todas, tan solo aquellas que queremos que sean más oscuras. Habitualmente suelen ser las que se encuentren en planos de sombra. Algunas que marcamos en los primeros pasos han desaparecido al trabajar tanto sobre la superficie. Esto es normal. Ahora tan solo bastará con repasarla un poco. Es extremadamente importante que este perfilado en sombra sea muy finito. Intentad ir con la punta del pincel y haciendo la mínima presión posible. Hemos vuelto a recuperar la definición en perfilado en sombra. Utilizando esta tinta amarronada vamos a potenciar las zonas de sombra máxima. Lo hago en dilución de veladura del tipo 3 aplicada a aerógrafo. Voy dando suaves pasadas apuntando desde abajo y centrándome tan solo en la zona de sombra máxima. No hay que insistir demasiado, puesto que si no la pintura cubrirá mucho y perderemos todo el trabajo de textura que hemos creado en los pasos anteriores. Tan solo buscamos integrar las capas que hemos creado anteriormente y potenciar un poco la zona de sombra. Ahora hago exactamente lo contrario con amarillo láser. Vamos a aplicar unas veladuras muy suaves cerca de la zona de luz, pero sin tocarla. Recordad que los colores amarillentos potencian la luminosidad. Este paso tiene que ser muy sutil
y no debéis cubrir la luz máxima, tan solo este color deberéis ponerlo cerca de ella. Tiene que ser muy poco perceptible. Si es muy evidente el tono amarillento, es que estáis poniendo demasiado carga de pigmento. Este paso también sirve para fundir las transiciones de la zona de tono medio a la zona de luz. Fijaos cómo voy dando pasadas todo el rato rodeando la zona de luz, pero no llego a cubrirla nunca. Por último, cojo Ivory y le añado un poquito de colores que haya utilizado en pasos anteriores. Esto lo hago para romper un poco el blanco y que se vea con un tono más natural. Da igual qué color de los pasos anteriores cojáis. La idea es que contenga colores que ya tengan los cuernos para que así se integre mucho más fácil. Yo he cogido el carne dorada y el tono marrón que hemos estado utilizando. Y en dilución de capa base voy a marcar los brillos máximos de los cuernos. Esto tiene que ser en una zona súper reducida. Prácticamente tienen que ser destellos en aquellas aristas que queramos que reflejen más la luz. Si ampliamos mucho esta luz y estos perfilados, perderemos el efecto de brillo. Un error que veo muy común es que cuando estáis en luces finales, perfiláis con ese color absolutamente toda la arista que está mirando hacia la luz. Si hacéis esto, perdéis la sensación de brillo. Fijaos cómo yo lo hago en una zona muy pequeñita, y así da la sensación de que esa parte está brillando. Podemos también hacer algunos arañazos y además algunos puntitos para simular que los cuernos están astillados en algunas partes. Y para integrar las capas y potenciar la zona de luz, aplico el mismo color que estábamos usando en veladura del tipo 2 y voy dando suaves pasadas en aquellas zonas en las que quiero potenciar el brillo máximo de los cuernos. Como estáis viendo, lo hago en espacios muy pequeños. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.